Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros el firmware del switch gestionable EDIMAS GS5416 PLC, un switch que incorpora 16 puertos Gigabit PoE Plus y que además incorpora un firmware muy avanzado capaz de configurar casi cualquier parámetro en Layer 2. Tal y como podéis ver, en el menú principal vamos a tener en detalle y en tiempo real todos los puertos que estamos utilizados en este mismo momento, e incluso en la parte izquierda nos va a señalar los puertos que se están alimentando a través del propio PoE del switch gestionable. Debemos recordar que este equipo tiene estos 16 puertos con PoE Plus y estos puertos son combo, tanto RJ45 como SFP. Además, en el menú principal también encontramos información del sistema que podemos editar. Vamos a poder, por ejemplo, ponerle un nombre al switch, una localización y también un contacto. Además, nos va a salir pues la dirección MAC del equipo, qué dirección IPv4 tenemos, que es la de por defecto, qué dirección IPv6, ya que debemos recordar que este equipo incluye compatibilidad completa con IPv6, e incluso también el firmware que estamos utilizando en este mismo momento. Además, también nos hace un resumen de los servicios de administración que tenemos habilitados, y es que vamos a poder gestionar este switch a través del protocolo Telnet, SSH, HTTP, que es lo que estamos realizando ahora mismo, HTTPS y también por el protocolo SNMP. Además, en la parte derecha encontramos una gráfica de la CPU del consumo del propio procesador del switch, y además también encontramos el consumo de la memoria RAM, tal y como podéis ver aquí. Bien, una vez que ya conocemos el menú principal, un aspecto muy importante es el botón de Save, ya que todos los cambios que realicemos se aplican en tiempo real. Sin embargo, si reiniciamos el switch, esos cambios se van a perder. También tenemos el logout, es decir, vamos a cerrar la sesión que hemos abierto para administrar el propio equipo, y también el botón de reboot para reiniciar este switch gestionable. Si vamos recorriendo este menú del firmware del EDIMAS GS5416 PLC, pues vamos a poder ver, por ejemplo, todo el log del propio equipo. También vamos a poder ver el estado de link aggregation, ya que debemos recordar que este switch es capaz de crear hasta 8 link aggregation diferentes. Y también vamos a poder ver en detalle la tabla de direcciones MAC, donde tenemos todos los equipos conectados de la propia red local. En la pestaña de Network vamos a poder poner IPv4 tanto fija como también utilizando el cliente de HCP, y además tenemos que incluir los servidores DNS, ya que por ejemplo hace solicitudes para recibir la hora y la fecha a través de un servidor NTP remoto. Además, respecto al protocolo IPv6, también vamos a poder activar la autoconfiguración, el Slack e incluso el cliente de HCP v6. Aquí ocurre exactamente lo mismo, también tenemos que introducir los servidores DNS. Actualmente, ¿qué configuración tenemos? La configuración que viene por defecto. Vamos a tener la 2.1 para acceder y una dirección IPv6 de link local para poder acceder también al propio dispositivo. Respecto al tiempo, es muy importante obtener la correcta hora y fecha, ya que este equipo nos permite diferentes programaciones. Por ejemplo, vamos a poder programar los puertos PoE para que de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde se enciendan y posteriormente estén apagados, es decir, en horario de trabajo los podemos tener encendidos y fuera del horario de trabajo los tenemos apagados. De esta manera, pues los puntos de acceso que tengamos, por ejemplo, en nuestra organización, pues estarán apagados cuando no haya nadie en la oficina. En la pestaña de puerto vamos a tener todas y cada una de las opciones de los diferentes puertos, tal y como podéis ver aquí. Vamos a poder seleccionar todos los puertos o solamente unos de ellos y vamos a poder editarlos. ¿Qué opciones de configuración tenemos? Pues básicamente tenemos la opción de habilitar o deshabilitar los puertos, ponerle una descripción, configurar la velocidad automática 10 megabits por segundo, 100 o 1000, y también el duplex automático, full duplex, half duplex, y también el control de flujo con el estándar 802.3x, tal y como podéis ver ahí. Bien, también tenemos la opción de Long Range Mode. Este modo, Long Range, nos sirve para llegar a el doble de distancia que marca el estándar. El estándar 1000 base T indica que como máximo el cable de red tiene una longitud de 100 metros. Sin embargo, al activar esta función nos permite llegar hasta 200 metros. Lógicamente el cable debe estar en buenas condiciones y además esto cuando lo activamos reduce la velocidad a 10 megabits por segundo en full duplex. Por lo tanto, este modo long range nos va a servir
fácilmente para alimentar a través del PoE y también para proporcionar datos a dispositivos IoT o a dispositivos que consuman poco ancho de banda. No tiene lógica conectar un long range a un punto de acceso Wi-Fi porque tendremos el límite de 10 megabits por segundo. Otra opción que tenemos en la parte de puertos es el Error Disabled, que nos va a permitir apagar un determinado puerto cuando se cumplan diferentes premisas, y además nos va a permitir también configurar un intervalo de recuperación que pasados por ejemplo 5 minutos pues vuelva a verificar si se está ocurriendo ese mismo posible ataque a la propia red o que hemos violado alguna condición, como por ejemplo el BDPU Guard. De esa manera el puerto se autorrecuperará en caso de que todo esté correcto. En la parte de Link Aggregation es donde vamos a poder crear el LASP, tanto con el balanceo de carga con MAC Address, Source Destination MAC, o también Source Destination IP MAC. Además, tal y como podéis ver, vamos a poder configurar de manera fácil estos lags, seleccionando los puertos y seleccionando si queremos un lag estático o utilizar el propio protocolo. Además, también nos va a permitir configurar en detalle el lag si queremos que, por ejemplo, autonegocie la velocidad o activar el control de flujo, etc. Y aquí en la parte de lag vamos a poder configurar los diferentes puertos con un timeout long o short. El short significa que es cada segundo envía la trama LAZPDU y long significa que cada 90 segundos envía la trama LAZPDU. Otras configuraciones que podemos realizar es, por ejemplo, activar el EEE, es decir, la energía eficiente en Ethernet en todos y cada uno de los puertos. De esta manera ahorraremos energía. Y por supuesto vamos a poder activar los Jumbo Frames hasta 10.000 bytes. En la parte de PoE es donde vamos a tener todas las opciones de configuración del Power over Ethernet. Aquí nos va a indicar cuál es la potencia restante y la potencia consumida actualmente en todos y cada uno de los puertos, y además vamos a poder también editar estos puertos para nombrarlos y que, por ejemplo, el puerto número 2 se active en un horario y en unos días determinados, ideal, por ejemplo, para lo que os hemos comentado anteriormente del horario de trabajo. Además, también vamos a poder priorizar estos puertos de tal manera que si llegamos al límite máximo de potencia PoE, los 280 vatios, los puertos que estén marcados como prioridad alta o prioridad crítica pues seguirán funcionando y los puertos con prioridad baja se desactivarán para permitir que los puertos con prioridad más alta pues sigan funcionando. Además, también vamos a poder limitar por puerto en milivatios la potencia suministrada. Tal y como podéis ver, el máximo son 30.000 milivatios, 30 vatios, que nos proporciona el PoE Plus, y debemos recordar que el PoE normal son 15,4 vatios, que son 15.400 milivatios. En la parte de PoE Status nos va a indicar en tiempo real el consumo actual de cada uno de los puertos y la máxima potencia que va a ser capaz de proporcionar. Además, también tenemos el PD Alive Check. Esta opción es muy interesante porque lo que nos va a permitir es enviar un ping continuo al dispositivo que tengamos conectado vía PoE, y si en algún momento no responde porque se ha bloqueado, por ejemplo, lo que vamos a poder hacer es reiniciar ese puerto e incluso reiniciarlo y mandarnos una alarma. Ideal para que todos los equipos estén funcionando siempre en nuestra red. Respecto a las VLANs, debemos recordar que este equipo gestionable nos permite crear hasta 4094 VLAN ID, pero solo vamos a poder tener activadas 200 VLANs. Además, vamos a poder también configurar las VLANs para que estén en modo Untagged, Tagged, Forbidden o Excluded de los diferentes puertos, e incluso vamos a poder configurar una VLAN administrativa, y también el modo de cada uno de los puertos va a poder ser modo híbrido, modo Access o modo Trunk. De esta manera, dependiendo de nuestras necesidades, podremos poner los puertos en un modo u otro. En la parte de Voice VLAN es donde vamos a poder configurar la VLAN por voz para priorizar todos y cada uno de los paquetes que lleguen o que se envíen a través de un dispositivo por voz IP como Cisco, Veritel, Siemens, etc. Además, este equipo también soporta VLAN por MAC. De esta manera, dependiendo de la dirección MAC, vamos a poderle ubicar en una VLAN o en otra VLAN. Otra opción interesante es la parte de MAC Addressable, y aquí es donde vamos a tener el listado de todas y cada una de las direcciones MAC que están conectadas ahora mismo en la red local.
Vamos a poder incluso crear una dirección MAC estática asignando una dirección MAC, un puerto y también una VLAN en concreto. Y por último, vamos a poder filtrar estas direcciones MAC sin ningún tipo de problema. En la sección de Spanning Tree vamos a poder configurar el Spanning Tree Protocol, el Rapid Spanning Tree Protocol y también el Multiple Spanning Tree Protocol. De esta manera vamos a poder evitar los bucles a nivel de capa de enlace. Tal y como podéis ver, encontramos todas las configuraciones típicas del propio STP o RSTP y por supuesto también encontramos las configuraciones dedicadas específicamente a los puertos, como por ejemplo la prioridad del puerto, configurarlo como un puerto Edge, y también filtrar las BDPUs o activar el BDPU Guard. Además, al soportar múltiples Spanning Tree, vamos a tener las configuraciones específicas de este protocolo tan avanzado para evitar los bucles a nivel de capa de enlace. Vamos a tener disponibles todas y cada una de las configuraciones típicas que nos encontramos en todos los switches que soportan este protocolo y por supuesto vamos a tener unas completas estadísticas por puerto de todo lo que está ocurriendo en la red. Este switch gestionable también soporta el protocolo LDP y vamos a tener las típicas configuraciones que tienen todos los switches con este protocolo para ver los vecinos que tengamos conectados en todos y cada uno de los puertos, tal y como podéis ver aquí. Respecto al multicast, este equipo es realmente completo, ya que nos va a permitir filtrar el multicast y también tratarlo, ya que debemos recordar que incorpora IGMP Snooping, tanto versión 2 como versión 3, y además vamos a poder crear un IGMP en cada una de las VLANs que nosotros tengamos configuradas. Y por supuesto, este equipo también incorpora MVR, Multicast VLAN Registration, lo que nos va a permitir reenviar el tráfico multicast entre diferentes VLANs sin ningún tipo de problema. En la parte de seguridad es donde vamos a poder configurar el servidor Radius y aquí vamos a tener que dar de alta dicho servidor, pero el propio switch no actúa como servidor Radius, es un servidor Radius externo. Además, también vamos a tener toda la configuración de cara al acceso de la gestión del propio switch, configurando por ejemplo pues la VLAN de administración. A nivel de servicios también vamos a poder activar diferentes protocolos y por supuesto vamos a poder crear listas de control de acceso para acceder a los diferentes recursos. Además también tenemos un gestor de autenticación y nos va a permitir autenticar a los clientes con el estándar 802.1x, tal y como podéis ver ahí. También vamos a poder activar el Port Security para asegurar que solamente las direcciones MAC que nosotros queramos pues pueden acceder a la propia red. También tenemos la opción de Protected Port, que es básicamente para aislar unos puertos y otros si no queremos que se comuniquen entre ellos. Además, también tenemos la posibilidad de activar el Storm Control para controlar las tormentas de broadcast o de multicast que nosotros tengamos en la propia red. E incluso vamos a poder activar el anti de negación de servicio con diferentes protocolos y diferentes tipos de ataques que nos pueden ocasionar en la propia red. Con el objetivo de proteger al servidor DHCP legítimo, este switch nos permite configurar el DHCP Snooping para bloquear todas y cada una de las tramas de servidores DHCP ilegítimos que tengamos conectados en la red. Por último, en la sección IP Source Guard, lo que nos va a permitir es proteger un determinado puerto para que siempre se conecte ahí la misma dirección MAC, que tenga siempre la misma dirección IP y que además también tenga siempre la misma VLAN asignada a dicho dispositivo. En la pestaña de ACL vamos a poder crear listas de control de acceso basada en MAC y también listas de control de acceso basada en direcciones IP. De esta manera vamos a poder posteriormente utilizar estas ACLs para filtrar el tráfico o para filtrar el acceso al propio dispositivo. Respecto al QoS, debemos recordar que este equipo soporta tanto QoS como también configurar el COS. De esta manera vamos a poder priorizar en detalle todos los paquetes que pasen a través del propio switch. Por supuesto, tenemos también un limitador de ancho de banda por puerto. Esto nos va a permitir limitar el ancho de banda tanto de descarga como también de subida. En la parte de diagnóstico es donde vamos a poder configurar, por ejemplo, todo el tema del login de este propio switch e incluso vamos a poder configurar un servidor remoto para enviarle todos y cada uno de los logs. Además, también tenemos la posibilidad de configurar hasta 4 estancias de port mirroring. De esta manera vamos a poder reenviar todo el tráfico de unos determinados puertos, tanto entrante como saliente, hacia una determinada interfaz donde tendremos un programa como Wireshark para capturar absolutamente todas las tramas.
También vamos a poder hacer el típico ping y también el típico tracer route. Además, también vamos a poder ejecutar un test para comprobar si el cable de red está correcto. Y lo mismo con el módulo de fibra, donde vamos a poder ver en detalle pues el voltaje, la temperatura y si hay pérdida de señal. Además, también incorpora el protocolo UDLD, tal y como podéis ver aquí, con las principales características y opciones que tenemos siempre. Y por último, en la parte de administración vamos a poder crear diferentes cuentas de usuario con diferentes privilegios, y es que nos va a poder permitir crear un privilegio de administrador y también privilegio de usuario. En la parte de firmware vamos a poder actualizar este firmware e incluso vamos a poder guardarlo de backup en caso de que lo necesitemos. Y en la parte de Active Image debemos recordar que este equipo incorpora un dual firmware. De esta manera tenemos un firmware que es Image 1 con la versión 1.1.5, que es la que nosotros hemos actualizado, y también tenemos la versión por defecto que viene con este propio switch, que es la 1.1.3. Respecto a la configuración, vamos a poder guardar la configuración y también restaurarla. Vamos a poder incluso guardar la configuración del running config, del startup config o guardar una configuración de backup. Respecto a Save Configuration, pues el origen, ya sea el running config, el startup config o el backup config, y el fichero de destino, el startup config. Lo normal es tener fichero de origen running config, que es la configuración actual, y fichero de destino startup config. De esta manera, lo que nos va a permitir es que cuando reiniciemos el propio switch, pues el running config esté en el startup config y de esta manera no perder ninguna configuración. Por último, en la parte de SNMP debemos recordar que este switch gestionable lo podemos gestionar fácilmente de manera remota a través de este protocolo, y vamos a tener las típicas configuraciones que siempre tenemos, y debemos recordar que este switch soporta SNMP v3, por lo tanto todos los datos pueden ser autenticados y además también pueden ser cifrados. De esta manera, usuarios malintencionados no van a ser capaces de localizar en ningún momento el tráfico que se intercambie entre el servidor, digamos, que se utiliza como gestor SNMP, y también el propio switch. Tal y como podéis ver, tenemos muchas opciones de configuración a través de SNMP, como por ejemplo notificaciones, y de esta manera vamos a poder gestionar de manera fácil todas y cada una de las alarmas que ocurran en el propio switch. Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del firmware del switch gestionable EDIMAS GS5416 PLC. Tal y como habéis visto, es un firmware muy avanzado con opciones de configuración muy avanzadas, ideal para entornos de pequeña y mediana empresa donde necesitemos muchísimas opciones de configuración para que se adapte perfectamente a las necesidades de nuestro negocio. Os esperamos en redstone.net, donde próximamente os vamos a ofrecer una gran cantidad de manuales de configuración para exprimir al máximo este dispositivo. Os esperamos.